Desde la antigüedad, la naturaleza representa equilibrio, armonía, lo divino y lo ideal. En la actualidad, se busca trasladar estas definiciones a través de los conceptos de caos y multiplicidad que aparecen en los estudios de los fenómenos naturales. Las ciudades contemporáneas se definen como dispersas, desagregadas, amorfas y conflictivas. Pero dentro de ese desorden, paradójicamente, existe un funcionamiento y aparente organización. Es a finales de los 80 que surge una pregunta. ¿Cómo una ciudad caótica, sumergida en un desorden crítico, puede a la vez demostrarse organizada y funcional? Visión organicista, la ciudad como naturaleza y la teoría del caos. El deconstructivismo es una escuela arquitectónica que nació a finales de los 80 con la visión de una arquitectura fragmentada, no lineal, de formas fracturadas, rotas o dislocadas. Este discurso arquitectónico se apoya en la estructura conflictiva y caótica de la ciudad contemporánea, que a pesar de ser dispersa, amorfa y conflictiva, funciona porque tiene una organización. El caos es organizado. La ciencia del caos propone la existencia de un orden dentro del desorden mismo de las cosas. Esta teoría acaba con los conceptos básicos de la ciencia clásica de Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton y Charles Darwin, los inspiradores de la ciudad moderna. La ciencia clásica proponía la existencia de un supuesto orden matemático euclidiano y universal oculto tras el desorden aparente de la naturaleza. En contraposición a estos conceptos, en 1963, Edward Lorenz, un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, propone que la naturaleza demostraba no ser lineal desde el punto de vista matemático y que la más mínima alteración en las variables iniciales resultaba en soluciones ampliamente diferentes. Esta teoría se la conoce como el efecto mariposa. En arquitectura y ciudad, la geometría no podía seguir concibiendo la naturaleza abstractamente como se venía planteando. Las montañas ya no podían seguir siendo conos y las nubes ya no eran esferas. Aparece un nuevo término que define geométricamente la naturaleza en toda su complejidad: el fractal. El fractal son formas geométricas que se repiten a niveles más pequeños. Para Benoit Mandelbrot, quien expuso la teoría del fractal, la naturaleza era fruto de ramificaciones que generaba ramificaciones y continuamente iba de lo grande a lo pequeño. Así pues, se denomina a los remolinos callejeros fractales de los huracanes. Pero Mandelbrot fue más allá. Afirmó que así como un fractal, variando su forma básica, era capaz de definir la totalidad de un sistema, podría ajustarse a cualquier elemento natural. Entonces, la naturaleza estaría compuesta por formas fractales autosimilares que no solo se remitían los unos y los otros,
sino al todo. Una forma común que simplifica la complejidad de la naturaleza. ¿Cómo podemos afirmar de la existencia de fractales unidos entre sí en un mundo caótico y sin aparente orden? La entropía, concepto de la ciencia del caos, es el grado de desorganización de un sistema cerrado que, según David Rule y Floris Takens, se mide por el concepto de extraño atractor. El extraño atractor es la parte que permite que el sistema caótico se mueva y cambie, pero que tienda a retornar a un punto fijo o a un ciclo que se repite. Gracias a esta teoría, se afirmó que dentro del caos sí existe un orden generado por la atracción de las partículas. Para aplicar la teoría del caos en la arquitectura y urbanismo, nace la ciudad como naturaleza. La transformación de las ciudades sufrió un progresivo aumento de desorganización y una progresiva disminución de la identidad. Los elementos urbanos estaban cada vez más mezclados. Una entropía casi total. Los extraños atractores hacían crecer a la ciudad de forma desorganizada, que tendía a fragmentarse mediante múltiples centralidades que se organizaban en sus propios centros. Estos nuevos centros estructuraban a su manera unas periferias organizadas, de tal manera que este orden solo aplicaba funcionalmente a cada uno. Posteriormente, las centralidades seguían creciendo y se volvían a fragmentar, apareciendo nuevos núcleos urbanos. Es entonces el centro el fractal de la ciudad. Por otro lado, Peter Eastman, arquitecto estadounidense, propone el concepto de escala. El concepto de la escala propone que todas las escalas de la arquitectura y todas las escalas de la ciudad son las mismas debido a que son múltiples de las dimensiones del cuerpo humano. Así, la puerta, la habitación, el apartamento, el edificio, el barrio y la autopista son formas autosimilares de la ciudad. Es entonces la medida del ser humano el extraño atractor de la arquitectura. Esta teoría de los flujos nos deja tres conclusiones de la ciudad como naturaleza en la teoría del caos. La entropía se evidencia en la desorganización espacial sin precedentes de la ciudad contemporánea. Los fractales urbanos son los centros que se adaptan con características propias, organizados a su manera para garantizar una funcionalidad y una organización. La autosimilitud de las formas urbanas y arquitectónicas se deben al extraño atractor de las dimensiones del cuerpo humano. Pero no solo la ciencia trata de explicar la complejidad de las ciudades contemporáneas mediante la naturaleza. La filosofía a su manera relacionaba la estructura y el ritmo de crecimiento urbano con las agrupaciones de organismos vivos que se difunden en superficies sin contornos ni estructura interna. La ciudad de los cuerpos, cuerpos sin órganos. Los hongos, las esponjas, los corales, las colonias de bacterias, las colmenas, son asociaciones indeterminadas y provisionales de entidades vivas que fascinan no por sus características individuales, sino por su comportamiento grupal. Para Gilles Deleuze y Félix Guattari,
vanguardistas franceses del pensamiento postestructuralista, la ausencia de una estructura esencial y de jerarquía de órganos con funcionamientos ampliamente diferenciados dentro de un sistema de agrupación de seres vivos se denomina cuerpo sin órganos. La ciudad actual es una agrupación de seres vivos que se presenta de una manera indefinida, con un orden inflexible, con movilidad permanente que interactúa con fuerzas externas. Su carencia de coordinación en su crecimiento urbano la somete a cambios continuos en su estructura. Una mezcla de formas y paisaje urbano sin diferencia alguna. Al contrario del caos que exponía la ciudad como naturaleza, las ciudades sin órganos se estructuran débiles, parciales e inestables mediante unos puntos singulares que permiten un funcionamiento complejo. Estos puntos singulares que estructuran débilmente la ciudad pueden ser aeropuertos, centros comerciales, centros culturales, que se convierten en un destino de multitud de flujos que lo conectan con otros puntos singulares de la ciudad. El resultado es un entramado en el mapa urbano, una madriguera cuyos senderos son complejos, indefinidos y sin jerarquía. Ciudades enfermas. El cuerpo humano, que sirvió como referencia para la arquitectura en la antigüedad, fue un cuerpo sano. La complejidad caótica de las ciudades contemporáneas ha obligado a la arquitectura a dejar a un lado los pensamientos medievales sobre una ciudad basada en las geometrías ideales que nacen a partir de la idealización de las dimensiones del cuerpo humano. Y ha optado por comparar a un hombre ambiguo, contradictorio, singular y enfermo con la estructura de su propia ciudad. Pero al parecer en la actualidad, son las enfermedades las que centran la atención sobre la estructura y funcionamiento de las ciudades. Las ciudades actuales están enfermas, y es esta condición la que hace que los arquitectos y pensadores estén conscientes de su propio entorno. Las ciudades sufren de SIDA y presentan una continua e imparable transformación que intenta combatir los ataques de una enfermedad que trata de desgastar. Las ciudades sufren la tendencia a escalas descomunales que derivan en un cuerpo inmenso y de una suma delgadez que deriva en un tejido urbano sin densidad. La psicoastenia se presenta cuando las ciudades no tienen percepción de sus límites corporales. El centro no se diferencia de los suburbios no se diferencian del campo. La ciudad vivida. La ciudad vivida nos hace referencia a la experiencia urbana mediante las sensaciones, los deseos y las memorias. ¡Y sigue lloviendo! Son los sentidos los que describen la ciudad. El sonido de la lluvia en Dublín, o el viento de Chicago, el olor del azahar de Sevilla y la humedad de La Habana. Una experiencia que nace condicionada por nuestras sensaciones, emociones y sentimientos. Una ciudad interior. La ciudad de las mujeres.